Señor dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hoy es el día, querido amigo, donde nosotros podemos, querido amigo, aprovechar esa oportunidad de salvación. Esa oportunidad que el Señor nos está dando en este día es gracias a la misericordia de Dios. Viene el día y viene la hora donde dice la Biblia que el ser humano va a querer escuchar palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Hoy la palabra del Señor se escucha por diferentes puntos del país y en diferentes calles. La palabra de Dios se sigue anunciando. La palabra del Señor se deja escuchar en estos tiempos finales, pero viene el día y viene la hora donde será demasiado tarde para el ser humano. El hombre, dice la Biblia, que irá errante de un lugar a otro, queriendo que alguien le predique la palabra de salvación, queriendo que alguien le diga que todavía es tiempo de salvación, pero será demasiado tarde. La palabra del Señor nos dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Hay muchos que se preguntan, hace tiempo que anuncian que Cristo viene y nunca viene, y ha entrado en el corazón de ellos la incredulidad, y ya no hay fe en el Hijo de Dios. Como dice la palabra del Señor en el libro de Lucas: cuando venga el Señor Jesús a la tierra, ¿acaso encontrará fe en el ser humano? Porque los seres humanos nos hemos desviado del camino de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en su capítulo número 53, dice la palabra del Señor: y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice la Biblia: cada quien agarró por el camino que mejor le parezca. Pero dice la palabra del Señor que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesucristo su Hijo, llevándolo a la cruz del Calvario y siendo molidos por nuestras rebeliones. Hoy el ser humano tiene esa esperanza de salvación. Hoy Dios puede cambiar tu vida. Hoy Dios puede, aleluya, transformar la vida del ser humano. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas vienen a ser hechas nuevas. Y esto solamente es posible a través de la sangre del Cordero Redentor, a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario para salvación del ser humano, para que el ser humano tenga esa esperanza de vida eterna. Hay salvación hoy en este día para su alma. Yo no sé por los momentos que usted está atravesando. Yo solo vengo a decirle en este día que hay salvación para tu alma. Que no todo está perdido. Que todavía hoy nosotros podemos clamar al Señor, levantar nuestra mirada al cielo y decirle: Señor, yo necesito de tu ayuda, yo necesito que me salves, yo necesito que me transformes. No hay nadie en este mundo, o que haya partido de este mundo, que se haya acercado en más de alguna ocasión a Cristo y que Él le hubiese rechazado. Porque la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas. La palabra del Señor nos dice, más bien Él hace el llamado y dice: vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. Más bien Dios hace ese llamado y Él dice a todos los cansados, a todos los oprimidos, a todos los que se han desviado y quieren volver a las sendas antiguas, el Señor le está llamando hoy en este día. La Biblia nos da ese mandato de ir y predicar el Evangelio, no para causarle molestia a usted, porque el ser humano se molesta por cualquier cosa menos por el pecado. Pero la Biblia nos dice y nos da esa advertencia y nos llama y dice a todos los hombres:
sobre la faz de la tierra, dice en el libro de los Hechos, mando a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Dios Todopoderoso, porque Dios lo que quiere es cambiarte. Dios lo que quiere es salvarte. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos reconozcamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Los apóstoles predicaron la palabra con pasión, con determinación, anunciando el evangelio por los lugares donde ellos caminaban. Y en muchas ocasiones le decían a ellos: ya cállense, ya dejen de estar hablando de ese hombre llamado Jesús. Pero ellos respondieron y ellos decían: no podemos callar, no podemos quedarnos callados, tenemos que proclamar, tenemos que decir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y Dios ha hecho el cambio y la transformación en nuestros corazones. Y no podemos quedarnos callados. Tenemos que decirle a este mundo que hay salvación. Tenemos que decirle a esta generación que Cristo vive. Tenemos que decirle a esta generación que hay esperanza todavía. El ser humano se pierde día con día en la maldad. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre día con día está inclinado y se va alejando cada día de Dios. Pero a pesar de que el ser humano se desvía y se aleja de Dios cada día a causa del pecado, mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios, Cristo vino a la cruz del Calvario a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre ya no tiene esperanza, cuando el ser humano todos lo rechazan por la condición en la que te encuentras. Yo no sé dónde has caído, yo no sé hasta dónde el enemigo te ha arrastrado. A lo mejor estás en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Yo no sé dónde te encuentras. Pero déjame decirle en esta hermosa tarde que hay salvación y hay esperanza para tu vida. Dice la palabra del Señor y que hay alguien que no hace acepción de personas. Y ese alguien se llama Cristo. Ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Yo no vengo en esta hora a predicarte de religión. Yo vengo a predicarte de Cristo. Porque si nosotros podemos ser salvos, no es por medio de una religión, sino por medio de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no sé en la condición que te encuentras, querido amigo, pero Dios te anda buscando hoy. Dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido. A lo mejor tu familia te rechaza. A lo mejor estás pasando por momentos difíciles. Pero ven al Señor Jesús. Dice la Biblia que Él le está llamando a usted en este día. Dice la palabra del Señor y que hubo en cierta ocasión, había un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos dijo: yo quiero mi herencia, yo voy a salir de mi casa, yo me voy a largar de acá, yo estaba bien acá, pero me voy a ir. Dice la Biblia que cuando aquel hombre se había gastado todo lo que le habían dado, comenzó a mendigar, porque mientras el hombre tiene dinero, le sobran los amigos. Pero cuando el ser humano no tiene, cuando te ven en una desgracia, en un accidente, cuando te ven con una enfermedad incurable, todos te dan la espalda. Pero a pesar de que todos te dan la espalda, hay alguien que no te da la espalda. Hay alguien que está esperando por ti en esta tarde. Hay alguien que te está llamando con cuerdas de amor, dice la Biblia, con brazos de misericordia, con ese gran amor que Dios tiene para con el ser humano. Dice la Biblia que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, llevándolo a la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, ¿cuánto más no nos dará Dios con Él todas las cosas? Si nosotros le pedimos con fe, si nosotros reconocemos a Él, dice la Biblia, que Él nos librará de la ira venidera.
Pero el llamado es urgente. Pero el llamado es urgente. La Biblia dice venir luego. Tal vez para usted, dice, hace tiempo que están hablando de Cristo y nunca que viene. Porque para usted posiblemente le suene más de 2000 años, demasiado tiempo. Pero el Dios que nosotros te predicamos no está sujeto al tiempo, no está sujeto a la materia, querido amigo. Este Dios, dice la Biblia, que es poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que 1000 años para Dios es como un día. Oiga, querido amigo, bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra del Señor trata de explicarnos quién es este Dios y nos trae números a la mente humana, pero Dios no está sujeto al tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que le predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que al tercer día se levantó con poder y gran gloria, aleluya. Y por amor Él fue camino al Gólgota. Por amor al ser humano, por amor a todos los que me están escuchando hoy en esta tarde. Hubo un hombre hace más de 2000 años que cargó con una pesada cruz. Y no solamente con aquella pesada cruz, sino con el pecado suyo y con el pecado mío. Dice la Biblia que Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, clavándola, dice la Biblia, en la cruz del Calvario, aquella acta que se nos era contraria, porque el enemigo tenía total posición o total derecho sobre los seres humanos a causa del pecado. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que todos nosotros estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero la Biblia dice, querido amigo, que esperanza Dios quiso darle al ser humano. Los demonios, el diablo, se rebelaron con Dios allá en el cielo y fueron destituidos cuando se encontró maldad en ellos. Y en la misma condición se encontraba el hombre también. Le había dado la espalda al Dios de la gloria. Le había dado la espalda, había desobedecido al Dios de la gloria. Pero dice la Biblia que Dios no quiso socorrer a los ángeles que se rebelaron contra Él, sino que Dios quiso socorrer al ser humano. Por eso, querido amigo, Dios quiso darle una segunda oportunidad al ser humano. Y tuvo que venir Cristo. Tuvo que el Dios creador. Tuvo, amado amigo, para que eso fuese posible, tuvo que hacerse el Dios creador, tomar forma de siervo, tomar forma de un ser humano, la esencia del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor, porque así dice la Biblia, porque Él a ellos o a nosotros es que Dios quiso darnos y brindarnos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Lo que no tuvo el diablo ni los demonios, el ser humano lo tuvo, y fue esa segunda oportunidad de salvación. Por eso es que los demonios, cuando ven al ser humano, quieren destruirlo. Sienten rabia contra el ser humano. Sienten esa envidia porque ellos no tuvieron la segunda oportunidad. Pero usted y yo sí tenemos esa segunda oportunidad. Usted y yo sí tenemos esa oportunidad de poder venir rendido a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el Dios creador se hizo carne. Dice la palabra del Señor. Dice que Él fue a la cruz del Calvario. Vino a rescatar, vino a buscar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado, aquel hombre llamado Adán. Pero por un hombre también entró la vida. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy la vida, la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra del Señor llama a los hombres a un arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque mientras nosotros estamos sobre la faz de la tierra de los vivientes,
Esperanza tenemos. Esperanza hay para usted hoy que me está escuchando. Esperanza tiene usted, que a pesar de que el enemigo lo ha arrastrado, pero tú me estás escuchando en esta hora. Tienes esperanza de salvación. Tienes esperanza de vida eterna. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que el hombre dice, es lo correcto que estoy haciendo. Pero la Biblia dice, pero su final es camino de muerte, es camino de perdición. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. El ser humano, hay dos cosas que sí o sí va a recibir, ya sea la gracia de Dios o la paga de su pecado. Usted elige qué es lo que usted quiere para su alma, la paga de su pecado o la gracia de Dios. Esa gracia que se anuncia, esa gracia que se está predicando hoy, en esta tarde, en este lugar, esa gracia salvadora, esa gracia que no lo merecemos, pero más Dios muestra su amor para con todos nosotros, dice la Biblia. Nadie merece ser salvo, es verdad, pero la Biblia dice, por gracia soy salvo. La palabra del Señor dice que no es porque nosotros merezcamos ser salvos. Eso se llama gracia, misericordia de Dios. Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. La paga del pecado, querido amigo, dice la Biblia, es la muerte. No solamente la muerte física, sino como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, una muerte espiritual, una muerte eterna, en un tormento allá en el lago de fuego, dice la Biblia, porque dice la palabra del Señor allá en el libro de Apocalipsis, el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahí será el lloro, ahí será el crujir, ahí será el lamento del ser humano. Pero gracias a Dios que hoy tenemos esa oportunidad. Hoy el ser humano tiene esa opción de poder rendir su vida a Dios o de no hacerlo. Hoy el ser humano decide si servirle a Dios o servirle al enemigo. Pero viene el día y viene la hora, y escucha esta palabra. Dice la Biblia que a Jesús, por cuanto fue humillado hasta los sumos, por cuanto se humilló a sí mismo por todos nosotros y sufrió la muerte, murió como un malhechor, murió como un maldito clavado en aquella cruz del Calvario. Mas dice la palabra del Señor que Dios le ha exaltado. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y viene el día y viene la hora donde todos nosotros y todo el ser humano, por muy orgulloso que el ser humano se crea o se sienta hoy en día, por más que el hombre diga Dios no existe, por más que el ser humano diga yo no creo lo que están predicando de ese Cristo que murió hace más de 2000 años, yo no creo eso. Usted puede decir lo que usted quiera, pero la palabra del Señor dice que viene el día y viene la hora donde toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viene el día y viene la hora. Por más orgulloso que diga que es el ser humano, que no se doblega ante nada, pero viene el día donde sí o sí tiene que doblar su rodilla y reconocer que el Cristo que se ha predicado por tanto tiempo es verdad, que aquel Cristo que se anunciaba por las redes sociales, por la radio, por la televisión, por las campañas evangelísticas, donde sea que se habló y se predicó el evangelio de Cristo,
van a reconocer que es verdad. Van a reconocer y van a decir: es verdad lo que predicaban aquellos locos, es verdad lo que anunciaban. Pero déjame decirle que será demasiado tarde. Sí o sí, esta generación, todo lo creado, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda creación tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Todos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él es el fiel y verdadero, que Él es el principio y es el final, dice la Biblia. Vengan luego, dice el Señor, los que están trabajados, cargados, los que se sienten agobiados, los que se sienten tristes, los que andan en fornicaciones, los que andan en adulterio, los que andan en cualquier vicio, en cualquier cosa de este mundo. Dios le llama y le dice: vengan, pongámonos a cuentas, porque el tiempo se está acabando. El ser humano tiene en poco la venida de Dios. Pero la Biblia dice que no debemos de tener por tardanza la venida de nuestro Dios. No tenemos que tener por tardanza la promesa que Él nos ha hecho de que un día Él iba a volver para poder, aleluya, llevarnos donde dice la Biblia, allá en el libro de Juan capítulo 14, y donde yo esté, dice la Biblia, vosotros también estéis. Esa es promesa de Dios. Puede fallar el hombre, puede mentir el hombre, pero hay alguien que no falla. Hay alguien, amado amigo, que Él es fiel a sus promesas y Él lo que dice lo cumple. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Ese alguien se llama Cristo. Ese alguien, aleluya, es el que te está llamando en este día. Y se anuncia la palabra de Dios. Y se predica, y se predica una y otra vez la palabra que da vida. La palabra es de vida eterna. La palabra que cambia, que transforma al ser humano. Pero el ser humano vive como que Dios no existiera. El ser humano vive y dice: yo solamente. Hay otros que dicen: yo creo en Dios. La palabra del Señor dice: bien haces si crees en Dios. Los demonios también creen y tiemblan, mas no tienen salvación. Por eso Dios nos llama y nos dice que debemos de estar a cuentas con Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde, querido amigo. Hoy es la tarde de salvación. Dice la Biblia que en cierta ocasión Dios iba a destruir 2 ciudades. Gloria sea el nombre del Señor. Dios iba a destruir 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero Dios que tiene misericordia, este Dios que te predicamos en este día, querido amigo, dice la Biblia que Dios vio que ahí había un hombre temeroso de Dios, un hombre que dice la Biblia que afligía su alma día con día, afligía su alma delante de Dios. Y Dios dijo: voy a destruir estas ciudades, mas tengo que hacérselo saber a mi siervo Lot. Mas tengo que decirle a mi siervo que voy a destruir estas ciudades. Dice la Biblia que Dios envió a aquellos ángeles a decirle a Lot, a sacar a Lot de aquellas ciudades por lo cual iban a ser destruidas. Y llegaron aquellos ángeles en aquel atardecer. Y llegaron y le dijeron: Lot, tienes que salir de este lugar, porque este lugar va a ser destruido con fuego. Dice la Biblia que aquel hombre obedeció la palabra y salió de aquel lugar. Pero la esposa de él dice que volteó a ver hacia atrás. No se despojó, aleluya. Dice la Biblia que si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, debemos despojarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, aleluya. Gracias. Por eso la palabra del Señor dice, querido amigo,
Dice la Biblia que aquel hombre llamado Lot obedeció la palabra y comenzó a caminar, a salir de aquella ciudad. Dice la Biblia que aquella mujer no se despojó, la esposa de Lot, y se convirtió en una estatua de sal. Pero la Biblia también nos dice, querido amigo, que nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. La Biblia dice que debemos de despojarnos del pecado. La Biblia dice que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado. Si nosotros queremos seguir a Cristo, si nosotros queremos venir a Él, y si nosotros queremos ser salvos de la ira venidera, debemos de reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador de vida. La palabra de Dios, querido amigo, nos dice que cuando aquel hombre había salido de aquellas ciudades y ya estaba en un lugar seguro, dice la Biblia que sobre aquellas ciudades comenzó a caer fuego y azufre y fueron destruidos tal como la palabra de Dios había establecido. Y la Biblia nos dice que los ejemplos pasados o lo que sucedió en el pasado son un ejemplo para que nosotros podamos reconocer que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Para que nosotros podamos entender y decir, es verdad que este Dios sí cumple lo que promete. Y aquellas ciudades fueron destruidas con fuego para un ejemplo de lo que le va a suceder a esta generación. Para un ejemplo, querido amigo, dice la Biblia, de lo que le va a suceder a todo aquel que no quiera arrepentirse de sus pecados. Por eso Dios llama al hombre, y Dios llama al hombre en su misericordia y le dice, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de venir. Hoy es el tiempo de venir, pecador, dice la Biblia, a los pies del Señor. Hoy todavía hay esperanza de vida eterna. Hoy todavía nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y decirle, oh, tú eres mi Salvador. Oh, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tengas de mí misericordia. Hoy todavía hay tiempo y esperanza. Pero viene el día y viene la hora donde será demasiado tarde. Dios advierte todavía hoy en este día. Dios está advirtiendo a tu vida, querido amigo. Tú que estás pensando en quitarte la vida y dices, ya no tiene sentido mi vida. Ya mi vida, ya para qué estar sobre la tierra ya. Hay muchos que el enemigo le ha puesto pensamientos de quitarse la vida. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hay salvación todavía, no todo está perdido. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte paz, para darte vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy es el día de salvación. No lo hagas, no hagas ese pensamiento que está diciéndote quítate la vida. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hay otros que tienen el pensamiento de ir a quitarle la vida a otro ser humano, pero Dios ha llegado a tiempo hoy. Dios hoy te está llamando y te está advirtiendo que la paga del pecado es la muerte. Que la paga del pecado es la muerte, querido amigo. Pero el regalo que Dios da es de vida eterna. El regalo que Dios quiere darte hoy es vida eterna, es salvación en Cristo Jesús. Si no hubiese sido por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, todos nosotros no tuviéramos esperanza. Pero gracias al sacrificio
que Él hizo en la cruz del Calvario, gracias a su amor inagotable, que no se rindió, que valientemente, dice la Biblia, que fue camino al Gólgota. Dice que lo golpeaban, dice que lo bofeteaban, su rostro fue desfigurado, dice la Biblia, mas Él no abrió su boca, nunca hubo engaño en Él, nunca dijo una mentira, nunca dijo una mala palabra, mas Dios quiso quebrantarlo por todos nosotros, mas Dios quiso quebrantarlo porque Él pagó el precio de nuestro pecado, porque Él tomó el lugar suyo y el lugar mío. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo tomó el lugar de nosotros para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros no muriéramos en una condenación. Él tomó ese lugar para nosotros darnos vida eterna. Oh, qué alegría es saber que alguien tomó mi lugar. Qué alegría es saber que hubo un hombre llamado Jesús que tomó mi lugar para que yo no muriera. Qué alegría es saber. Por eso es, querido amigo, que hay muchos que andamos predicando la palabra, porque nosotros hemos entendido, querido amigo, que no hay nada mejor en este mundo que anunciar las buenas nuevas de salvación. En agradecimiento, porque no podemos pagar todo lo que Él ha hecho con nuestra vida. Él me cambió, Él me transformó, aleluya. Cuando yo me quedaba tirado allá en las cunetas, tirado a causa de los vicios, cuando yo andaba queriéndome quitar la vida, cuando yo andaba en grupos que no hacen nada bueno, querido amigo, Él tuvo misericordia, Él metió su mano y dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado levanta Dios para avergonzar a los sabios. De lo más vil, aquello que el ser humano dice ya no ya no tiene cura, dicen muchos, pero Cristo es el doctor que todo lo hace posible, porque Dios cambia al ser humano por dentro. Dice la Biblia, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que hay gozo. Por eso es que hay gozo en mi corazón de anunciar el Evangelio de Cristo, porque lo que Dios hizo conmigo puede hacerlo contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios hizo conmigo también puede hacerlo contigo. Y Dios puede cambiarte. Y Dios no solamente puede hacerlo, Él quiere hacerlo. La clave está en que nosotros... La clave está, querido amigo, es en que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, verso 16, un versículo que casi todo mundo lo sabe, pero un versículo muy poderoso que se ha ocupado para poder evangelizar, para poder anunciar el Evangelio de Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces alguien dirá, pero ¿por qué si Cristo vino a este mundo para podernos salvar, por qué nos está diciendo que va a venir condenación? Aquí va la respuesta. Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero el mundo eligió obedecer a las tinieblas antes que la luz. Entonces esta es la respuesta. El ser humano será condenado porque no ha querido creer en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara
Y Él nos ha advertido por tiempos y tiempos y tiempos. En cada generación han habido hombres que han dedicado su vida al servicio de Dios. Hay hombres, querido amigo, que han renunciado a grandes cargos políticos, a grandes trabajos bien pagados, y los han renunciado, han dejado todo por ir por el mundo y decir Cristo vive, y decir que hay salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cada generación hay hombres que han dedicado su vida al servicio de Dios. Los hombres, los apóstoles ya lo hicieron. Los primeros cristianos en el siglo I ya lo hicieron. Y durante 2000 años ya lo han hecho. Pero hoy estamos nosotros. Hoy nos ha tocado a nosotros de seguir con ese mandamiento que Dios nos dejó, de predicar la palabra de Dios, de predicar y anunciar que Cristo vive, que Cristo reina, y que Él quiere salvarte, que Dios quiere darte vida eterna. Vida eterna, dice un cántico, Él prometió a todo aquel que cree. Vida eterna, hay salvación hoy en este día para tu alma. Dice la Biblia que si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque muchos han endurecido el corazón. Un día antes de su muerte, Dios les habló de su amor y de su misericordia y del plan que Él tiene para salvarles, pero no quisieron obedecer. Y luego los vemos que han muerto. Luego los vemos, querido amigo, que se les ha hecho tarde. Y como aquel hombre rico, dice la Biblia que había un hombre rico que tenía todos sus bienes, no le faltaba nada. Aparentemente para el hombre no le faltaba nada, tenía todo. Y dice la Biblia que había un hombre mendigo también. Ese hombre estaba ya tirado, no tenía dónde vivir, su cuerpo estaba lleno de llagas. Pero hay algo que él lo tenía bien y lo tenía sano, y ese era el corazón. El corazón, aquel hombre lo tenía sano, a pesar de que su cuerpo no. Pero dice la Biblia que todos los que estamos sobre la tierra, un día vamos a morir. Dice la palabra del Señor y que hubo un día donde los dos murieron. Y ahí está la diferencia cuando el ser humano muere. Dice la Biblia en el libro de Malaquías que hubo un día que dijeron los hombres: ¿cuál es el beneficio de servir a Dios? ¿Cuál es el beneficio de servirle a Dios si muchas veces le va más bien a aquel que no le sirve que a aquel que le sirve? Pero la palabra del Señor dice: viene el día y viene la hora donde vamos a saber cuál es la diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. Dice la Biblia que aquel hombre rico y aquel hombre pobre murieron, porque la muerte no respeta. Mueren ricos, mueren pobres, niños, jóvenes, ancianos, no importa la edad, el ser humano tiene que morir. Pero dice la palabra del Señor, y querido amigo, que hubo uno que fue al seno de Abraham y el otro fue a un lugar de tormento. He ahí la gran diferencia. He ahí la gran diferencia, querido amigo. Si nosotros queremos vivir como se nos da la gana sobre la tierra, podemos hacerlo. Pero el libro de Jeremías hace la gran pregunta y dice: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin?
¿Qué cuentas vamos a entregar a Dios? ¿Qué cuentas vamos a rendirle a Dios? Hoy Dios te está llamando con brazos de amor, con brazos de misericordia. Hoy Dios te dice, ven a mí, mi querida oveja. Hoy Dios te dice, ven, yo quiero salvarte, yo quiero restaurarte. Porque usted que estuvo un día en los caminos de Dios, quiero hacerle una pregunta. Desde el día que te alejaste de los caminos de Dios, cuéntanos cómo te ha ido. El hombre fuera de Dios sonríe, pero esa sonrisa no es verdadera. Porque solamente hay uno que puede saciar la sed de su alma. Y ese se llama Cristo, se llama Jesús de Nazaret, se llama Cristo, se llama Jesús. Padre Celestial, gracias Señor amado por la vida de este varón, Señor. Rompe toda cadena, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, tu gloria en este lugar. Porque no he venido, Señor, por mandamiento de hombre a este lugar. He venido porque su presencia, porque su gloria, porque su Espíritu Santo me dijo, ve y predica mi palabra. Ve y predica mi palabra. Oh Espíritu de Dios, en esta hora, rompe toda cadena, pudre todo plan de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, dice tu palabra que no regresará vacía. En el nombre poderoso de Jesús, Cristo rompe toda cadena, Cristo rompe todo plan de las tinieblas, Cristo rompe toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor Jesús de Nazaret, que su presencia, Señor, toque esta vida, que tu gloria, Señor, toque esta vida por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, oh gloria, gloria, gloria. Creemos que tu gloria está aquí, creemos que tu presencia está aquí, tu gloria y tu presencia está aquí, oh Dios. Hay poder, hay poder. Gloria, 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 gloria. Gloria al Cordero, gloria al que vive. Bendito Dios, escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida. Señor, dale salvación, dale salvación, dale salvación, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Oh, por el poder de su palabra, Señor, declaramos, Señor, que este hombre, Dios mío, ha venido, Señor, arrepentido a tus pies, y que tú has escrito su nombre, Señor, en el libro de la vida. Oh Señor, yo no conozco su situación, yo no sé por lo que él está pasando, pero Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tú sí lo sabes. Oh Ramay Siriri Sacandalaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su palabra, Señor. Oh Señor, guárdalo, protégelo, Señor. Oh Espíritu de Dios, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Querido amigo, esta palabra se sigue anunciando. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo vive, Cristo reina por los siglos de los siglos. Esta palabra, querido amigo, es la que cambia al hombre, la que transforma las vidas, los corazones. Y hoy hay una libertad de Dios para predicarla. Hoy hay una libertad de Dios para anunciarle. Querido amigo, usted que se ha alejado de los caminos de Dios,
Usted sabe por experiencia propia que fuera de los caminos de Dios nada es igual, que fuera de los caminos de Dios solamente hay soledad, solamente hay tristeza, solamente hay dolor, solamente hay amargura, solamente hay desesperación en el alma. Y solamente el ser humano quiere llenar ese vacío de su corazón con los vicios, con las drogas, con las fornicaciones, con el adulterio. Pero Dios te dice: yo quiero darte agua viva, yo quiero darte agua viva, yo quiero darte agua viva. Agua que cambia al ser humano, agua que sacia la sed de tu alma. Hoy Dios, querido amigo, te está llamando, porque Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformarte, Él quiere darte vida. Pero dice la Biblia que la paz que Dios da, no la da como el mundo la da. La paz que da del ser humano, el mundo, querido amigo, es pasajero. La felicidad que el mundo te ofrece es vana, es pasajera. La Biblia dice: y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, este es el que permanece para siempre. Aleluya. La verdadera felicidad se encuentra en Jesús. Yo no sé si hay una vida hoy en este día que también quiera rendirle su vida al Señor. Valiente no es aquel que porta 2, 3 armas en la cintura. Valiente no es aquel que anda con 2 o 3 mujeres. Valiente no es aquel que está involucrado en un grupo criminal. Valiente es aquel que reconoce su pecado. Valiente es aquel que se arrodilla delante de Dios. Valiente es aquel que dice: Señor, yo nada soy sin ti, yo necesito de tu perdón. Porque el ser humano, querido amigo, se vuelve valiente según él cuando anda en grupos. Cuando anda, dice: yo sé pelear, yo sé usar esta arma, yo sé usar esto. Cuando anda con una mujer a un brazo y la otra por allá en la casa, ahí se encuentra y dice: el hombre es feliz, pero esa felicidad es pasajera. Querido amigo, valiente es aquel que viene a Jesús. Valiente es aquel, querido amigo, que viene a Jesús arrepentido de su pecado, arrepentido de su maldad. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el verdadero valiente. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es tiempo de venir. Hoy es día de salvación, día de misericordia. Hoy queremos orar por su vida. Queremos que Dios tenga, amado amigo, hoy lleve esa palabra a tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Voy a terminar esta predicación de la palabra con una oración. Si hay alguien que está enfermo, puede venir y vamos a orar por su vida. Si hay alguien, no importa la enfermedad, yo no puedo curarle, pero la Biblia dice que al poner mis manos sobre el enfermo va a recibir sanidad, y yo creo esa palabra, porque no fue el hombre que me llamó a hacer esto, fue Dios, querido amigo. No fue el hombre que me dijo: mira, vas a ir con una bocina, vas a ir a predicar. No, fue Dios, y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación al quebrantado, al perdido, sanidad al enfermo y liberación al cautivo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. Vamos a orar hoy en esta tarde. Padre, he predicado tu palabra, Señor, en este lugar. Este lugar, Señor, y las personas que han escuchado esta palabra son testigos, Señor, que aquí se anunció las buenas nuevas de salvación. En el día del juicio, si no nos arrepentimos de nuestros pecados,
Vamos a recordar este día de predicación. Vamos a recordar ese día de predicación. Pero hoy, Señor, quiere llamarte. Hoy el Señor quiere, bendito Dios, aleluya, que vengamos a Él rendidos a los pies del Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque usted, Dios mío, nos ha hablado hoy en este día, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Oh Espíritu Santo de Dios, bendice, Dios mío, este lugar. Bendice, Señor amado de gloria, a todos los que han escuchado esta palabra en este día, porque tú me has enviado a este lugar. Oh Espíritu de Dios, si hay alguien en este lugar que está enfermo, Señor, oh Señor amado de gloria, oh Espíritu Santo,